Me Comencemos, aguanta. comencemos hoy a revisar. Voy a hacer la grabación de esta sesión. Voy a poner el micrófono acá para que no pueden preguntar. Por eso es que está el micrófono así. Antes me grababa con la diadema y no se escuchaban las preguntas. Me compré Sofisticado. mi arañita. Ahí me está escuchando. Perfecto. Queda bien y pueden preguntar y todo va quedando grabado. ¿Listo? Gestión de las adquisiciones del proyecto. Ay, by the way, no, el examen lo resolvemos mañana todos, junto con el otro. Para que lo hagan, porque no perdemos el tiempo aquí de generar. Esta mañana vi los procesos de la versión 6. Vi un tweet. Voy a buscar el tweet y lo retuiteo en 15. Wow, porque es que no está como imagen. Interesante. Interesante porque, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hacíamos en planeación la estimación de los recursos de las actividades? En tiempo, nos metíamos en el tema de recursos, pasó a recursos. El tiempo En la planeación de recursos está la estimación de los recursos de las actividades. Entonces, cuando vamos a ver en tiempo, voy a decir, aquí hago un break, necesitamos algo de gestión de recursos de actividades, que lo vamos a ver mucho después, para poder terminar el desarrollo del cronograma. Fue lo único raro. Pues se perdió el proceso de cierre de adquisiciones, que es aquí, por eso me acordé. Que tengo cerrada adquisiciones del 12.4, desaparece y se integra con cierre de proyecto fase. O sea, todas las actividades de cierre las hago en cierre de proyecto fase. Entonces, allá hago actividades de cierre de proyecto y cierre de adquisiciones. Lo integran. ¿Okay? Como les decía, en la gestión de recursos, que es donde más se enfoca, donde más hay cambios, ya no es recursos humanos, sino gestión de recursos en general, físicos, mecánicos y humanos. Entonces, en ese área de conocimiento antes, cuando era gestión de recursos humanos, pues no había control de recursos humanos porque el recurso humano no se controla, sino se dirige, se gestiona. Entonces, está dirección, dirigir el recurso humano, y está ya el control de los otros recursos. Porque hay que controlar inventarios, hay que controlar maquinarias, hay que controlar cuándo yo alquilo la maquinaria y cuándo la vuelvo y la entrego. Entonces, ya se ve más robusto todo el tema de recursos. No es para información del otro examen. ¿Listo? ¿Y qué más vi de raro? Hay ejecución de la calidad del proyecto. Antes teníamos planear la calidad, asegurar la calidad y controlar la calidad, que estaban en control. Y no había nada en ejecución. Ahora hay ejecución de la calidad del proyecto. Y en riesgos, que lo vimos el lunes, teníamos pues toda la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos y controlar los riesgos. Pero en ningún momento existe el proceso de ejecute el plan de respuesta a los riesgos. Ya se incluye. Entonces tenemos un nuevo proceso que se llama ejecutar el plan de respuesta que vimos. Las acciones de mitigación, de evitar o de aceptar los riesgos tanto positivos como negativos. Entonces es interesante, lo voy a compartir a manera de información. ¿Quién ya se inscribió al PMI, ya es miembro del PMI? ¿Ninguno? ¿Acá? Bueno, les recomiendo, cuando vaya a inscribirse en el examen vale $530, $535 para los no miembros. Para los miembros vale 370, 380. Y volverse miembro vale 120, más 10 de un único fee que pagan por la inscripción, y la anualidad le vale 120. Sale como 130, 135. Si sumo tanto volverme miembro como el examen, es $15 más económico que el examen al no ser miembro.
Y además te queda la membresía. Entonces, allá voy. Quédense con el ser miembro y después pagan el examen más barato y tienen el acceso con la membresía a toda la base de conocimiento. Entonces pueden descargar Super MBOK, o sea, el que ustedes tienen es prestado, porque pues igual se van a volver miembros, entonces van a tener su versión con su contraseña, acceso a toda la base de conocimientos de PMI, a todas las guías que están actualizando. Cuando salen nuevos libros se actualizan las guías. Me refiero a las guías de manejo de gestión de portafolios, gestión de programas, gestión de riesgos, gestión de procesos. Hay una de Process Management, a los que les gusta ese tema de levantamiento de requerimientos y diseñar flujos de procesos. Las pueden descargar y por un año pues es el valor agregado. Si la organización les paga eso, que lo piden y se los aprueban, hagan las dos compras. Igual ayudan a la organización a ahorrarse 15 euros, independiente que lo hagan con ustedes o que le van a hacer cuenta de cobro de la organización por el pago, como se vea, o lo paguen con la tarjeta corporativa, hagan los dos pagos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, gestión de las adquisiciones. 4 procesos. El primero, pues, es el de planeación. Planear la gestión de las actividades. Me disculpo. Segundo, efectuar las actividades, las adquisiciones. Pues en el primero planifico qué es lo que voy a... Primero, si lo compro o lo hago. Si lo compro, sigo. Si lo hago, lo devuelvo al equipo que tiene que hacerlo. No voy a contratar a nadie para que me lo haga. ¿Recuerdan el ejemplo del desarrollo del software? Sí. Lo hago en house. Pues. En el segundo, aquí, voy a planificar, adicional a la planificación, pues, para poder efectuar una adquisición, ¿qué necesito? Y abro un paréntesis. Siempre comienzo con esta introducción y hoy no lo hice. Si ustedes han trabajado en organizaciones donde tienen interacción directa con el área de compras de la organización, este capítulo va a ser muy fácil, porque es tal cual como se manejan las cosas en procurement. Si no han tenido la oportunidad, mi recomendación es que conozcan el proceso de procurement de la organización. Pues en este caso todos somos casi de la misma familia, entonces conocer el proceso de procurement de esta empresa. Así les va a ayudar mucho a trabajar. Y si han trabajado procesos de ley 100, de ley 80 de contratación, ley 80 de contratación es la contratación estatal. Entonces, licitaciones, ese tipo de cosas, también lo van a entender. ¿Okay? Eso no es muy complejo. Entonces, cuando yo estoy haciendo, he decidido hacer cualquier cosa, debo desarrollar documentos de adquisiciones, que son o una orden de compra, o lanzar un RFI, o lanzar un RFP, o lanzar una licitación. Vamos a ver la diferencia de los documentos, para qué sirven. Porque pues uno puede tener como conceptos de que para todo es un RFP. No, hay diferencias. Inmediatamente en ejecución efectúo las adquisiciones. O sea, aquí cojo mi RFP que ya lo hice en planeación, o mi invitación a licitación, y lo entrego y comienzo a analizar y comienzo a revisar que todo se haga y finalizo con el desarrollo de un contrato. Inmediatamente comienza a ejecutarse el contrato, que lo hago allá arriba en integración del desarrollo del proyecto, dirigir gestionar el desarrollo del proyecto. Comienzo a controlar las adquisiciones, controlar que el proveedor esté ejecutando las cosas de acuerdo a como yo las necesito, en tiempo, en costo, en forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerrar adquisiciones es cuando ya el contratista me ha entregado sus entregables, su documentación, comienzo a firmar las actas de aceptación, hago auditorías de compras, que no tienen nombre de auditorías, tienen otro nombre,
y cierro el contrato. Como les digo, es importante cerrar los contratos para que uno después de 6 meses que se vea la organización no llegue un proveedor diciéndole, es que Gilberto me debe $30,000. Y entonces uno salió por la puerta grande y con ese detalle ya no lo quieren ver ni en pintura. Entonces, importante. Como les decía también, este capítulo, lo malo de este capítulo es que me quedó, o sea, definitivamente, si no lo pongo en los slides, el texto, no me acuerdo qué decirles. Entonces, prácticamente es sesión de lectura. Y rápido. El gerente de proyecto debe interactuar con un departamento jurídico de contratos o de adquisiciones. Hay organizaciones que no tienen área de compras, pero sí tienen un departamento jurídico que le ayuda a revisar los contratos. Por lo general, esas organizaciones que no tienen área de compras son organizaciones pequeñas. Las compras se hacen de manera descentralizada. Es decir, cada área ejecuta sus compras. En organizaciones grandes como esta, hay un área de compras, lo llamamos procurement, global procurement en este caso, que se encarga de hacer ese proceso de compras. Obviamente cada área está apoyando y está disparando esas solicitudes. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el valor agregado? Pues ya depende. Telefónica, por ejemplo, tiene centralizado en Alemania, y por existir en Alemania le cobran, o sea, yo te adjudico a ti 100, pero si tú me facturas 100, yo te cobro 4.000 por haber pasado por mi área de compras. Y le cobran a uno, después le refacturan a uno 4.200. Estoy hablando del, y es verdad, 4%. 4,4. Pero se lo cobran a la misma área interna de Telefónica. No, al proveedor. Como que si ellos tengan copias que ellos tengan centralizado eso. Eso decía yo, porque cuando yo estaba en Telefónica decía, pero mis proveedores que tienen la culpa de que aquí seamos tan burocráticos. Sí, y el punto 4 es del sistemita. Por Adquira. El pago por utilizar la plataforma. La plataforma. La verdad es que cuando uno tiene poder, puede, no decimos marranear, pero digamos que, por no decir abusar. Digamos que sí, parte de lo que, si lo tienes claro como proveedor de entrada, pues lo incluyes en tu oferta. Y tu oferta será 0.4 más cara y, no sé, 0. En muchos casos, estos departamentos tienen la responsabilidad principal para crear y administrar contratos. Estas personas se pueden llamar o Procurement Manager, o Procurement Officer, Contract Officer o Contract Manager. Para nosotros dentro del PMI lo vamos a llamar Contract Manager. ¿Sí? Claro, eso sí es, a menos de que se diga lo contrario, yo soy el comprador. Mi proyecto es el que va a ir a comprar. Yo voy a comprar servicios de terceros. ¿Recuerda cuando yo les daba el ejemplo de quién era mi sponsor en el proyecto de Telefónica? Esta es mi organización, este es mi proyecto. Yo soy un cliente yo soy un proveedor de Telefónica, pero para mi proyecto el sponsor es Miguel Benavides, que está acá, es el que va a dar los recursos. Para el proyecto global, desde el punto de vista de Telefónica, pues será el director de TI. Pero para nosotros mira, aquí exactamente lo mismo, es mi proyecto, yo voy a comprar, yo soy el comprador. Como el PMI está basado en Estados Unidos, adivinen cuál es la forma de comprar de Estados Unidos. ¿Cuál es la forma de comprar que adoptó el PMI? La de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, si uno no es de USA, debe tener presente que el contrato es lo más importante y cada alcance que esté dentro de él debe ser seguido y hecho. Gracias a Dios, para nosotros es igual y para la mayoría de países. Pero pues no vale la aclaración que se pueda presentar en otro lado. Reglas generales. Un contrato es un acuerdo formal.
todo lo que está puesto en el contrato se debe cumplir. Y todo debe estar dentro del contrato. Los cambios deben ser escritos y formalmente controlados. Por lo general nosotros manejamos los cambios con una figura de otro sí. Eso es como eso en nuestro argot. Pero el otro sí no es nada más que un documento de control de cambios. Que para la jerga de PMI es control de cambios. Los contratos son legalmente obligatorios. Deben ayudar a disminuir los riesgos del proyecto, firmando back to back, que le estoy transfiriendo la responsabilidad. Entonces, si a mí me multan, yo también te debo multar. Si tú no cumples, pues yo no me voy a comer tu multa. Yo me como el porcentaje de margen que deben con respecto a ese entregable de la multa. Pero si yo soy, este entregable vale hacia mi cliente 100, yo te pago a ti 80 y yo me quedo con, me gano 20, entonces la multa es proporcional. Cada uno asume su porción. La mayoría de los gobiernos respaldan los contratos proveyendo un sistema de arbitramiento para la resolución de disputas. En los contratos de nosotros también tenemos un sistema de arbitramiento. ¿Externo? Bueno, externo. O sea, primero intentamos nosotros internos, si no nos toca invocarlo. El rol del PM en las adquisiciones. Como decía al principio, es importante conocer los procesos de adquisiciones de la organización. Entender los términos y condiciones de contratos. Como dice doña la tía. El PM debe conocerse el contrato, al derecho y al revés. Estar seguro del contenido del contrato. Requerimientos de gestión del proyecto y cómo asistir a reuniones, reportes, acciones y comunicaciones. Identificar riesgos e incorporar mitigación y transferencia de riesgos en el contrato. Ayudar a ajustar a la medida del contrato a las necesidades únicas del proyecto. Encajar el cronograma del proceso de compra en el cronograma del proyecto. Esto es importante. Por lo general, firman los contratos con las organizaciones y se prometen 45 días de entrega. Si yo soy un integrador, yo sé que esos 45 días de entrega son del fabricante a mí. Pero yo me demoro en el proceso de poner la orden de compra. Por ejemplo, cuando el teléfono que es tan grande, el proceso no es como aquí que son aprobaciones por adquira y alguien revisa y no sé qué, y más o menos podemos tardarnos 2 semanas. Pero aquí es aquí como las compras son un show, por lo general ya sabemos, ya nosotros hicimos la primera tarea internamente de escoger cuál es la mejor propuesta. Nos piden las 3 propuestas de vez en cuando. No, sí, debe ser así. 3 propuestas siempre. Pero nosotros las analizamos primero, pero lo que mandamos a Global Procurement es lo que ya les decimos, contrátenme a este. Sí, sí. El deber ser es que Procurement haga toda esa labor. Entonces tú eres una patica de Procurement aquí en esta organización. Pero el deber ser es que Procurement lo haga. El PM, y lo voy a tomar el ejemplo de Telefónica, genera una solicitud, un documento de solicitud de compra y se lo lleva y lo radica a compras. Compras con un documento técnico que uno envía por correo y todo, pero si existía el documento pues firmado con todos los centros de costo para poder hacer los cargos de las adquisiciones, ya toda la información del proyecto. O sea, adjudica el proyecto y mientras me asignan el proyecto, 1 o 2 días mientras me generan esos números, ¿cierto? Inmediatamente me voy a generar la orden de compra. Hago la solicitud. Ellos van y me preguntan, bueno, ¿quiénes son los proveedores? Yo digo, bueno, los proveedores fulanos, Sutano y Mengano. Ellos ya ya hicieron un RFI que ya desarrollaron acá. Ah, buenísimo, entonces vamos a cogerlos contra ese RFI. Convierten ese RFI en un RFP. ¿Cuál es la diferencia? Uno es Request for Information, que es una cotización y no es vinculante. El documento está acotado, no tiene tanto detalle jurídico. El RFP ya tiene condiciones y términos que se exigen, porque ya voy a hacer un documento vinculante. Si me responden el RFP, está obligado en responderme por la propuesta. Y por eso es que muchas veces exigen
seguros que apoyen la propuesta. Si usted al final se arrepiente de esta propuesta, pero yo dije, usted es la ganadora y usted me dice, uy, no la puedo cumplir la propuesta porque me fueron las luces, ejecuto la póliza de cumplimiento de la propuesta. Hay veces que es importante tenerlo. Una vez ya se sabe que quién es el proveedor, o los proveedores, ellos cotizan, entonces pueden ser 2 o 3 días. Ojalá sea antes del jueves, porque el jueves se agenda la siguiente mesa de compras, que es el martes. Y el vendedor va a la mesa de compras de Alemania. El vendedor no, el comprador. Y presenta las opciones. En Alemania le dicen, listo, pide un target. Hagan una bajasta. O hagan una subasta, ya sea holandesa o inglesa. Y llegan a un precio. Entonces, del martes, van y hacen la bajasta y ojalá se la hagan rápido para que el siguiente jueves, que vuelve a haber mesa, llegue otra vez el proceso allá y lo adjudiquen. Lo adjudiquen, sale una carta de adjudicación. Te adjudico. Para nosotros, en esta organización, esa carta no es vinculante. Es decir, no puedo darlo por aceptado una compra que me haga Telefónica, hasta que no exista el contrato. Entonces, si no hay contrato, no puedo comenzar a ejecutar. Entra el proceso legal, que se puede demorar, ya llevo 15 días más o menos en las compras, más otros 15 días por bien que me vaya en el proceso legal. Bien, te va bien. Me vaya bien. Estoy hablando de un mes y el compromiso que tiene Telefónica para con su cliente es entregar en 45 días. Y yo todavía después de un mes no he puesto la orden de compra a fábrica. Entonces, por eso es importante conocer estos tiempos y de una vez sensibilizarlos con el cliente. Si definitivamente el cliente me dice, o me entregas en 45 días, o te multo, levante las manos. Usted ya conoce muy bien el proceso, ya sabe qué invocar para agilizar el proceso. Y si conocen bien al proveedor, ya saben que el proveedor les puede hacer un adelanto de los equipos y una orden de compra. Siempre y cuando yo esté al día en mis obligaciones de pagos hacia ese proveedor. ¿Sí? Pero el proveedor no te va a entregar si no está el contrato. Pero por lo menos se puede hacer en paralelo la firma del contrato con la fabricación y envío de máquinas. Pero hasta que no esté el contrato no hay entrega física. Pero por lo menos ya están fabricadas y están aquí en una zona franca. Es importante que el PM esté involucrado en las negociaciones. A mí me decían en Telefónica, bueno, ¿cuánto es el monto en el cual se puede ver comprometida la calidad del proyecto? Yo decía, mire, yo tengo presupuesto de 100, pero yo sé que con 80, por debajo de 80, este proveedor no es capaz de cumplirme con la calidad que yo espero. Por lo general hacíamos bajastas, comenzaron a bajar. Uno llegó y ganó con 65, descalificado. Porque estaba haciendo tema que no debía. Eso fue en mi época, creo que cambió, ya no preguntan, ya. La Telefónica les importa 5 si uno se cumple o no cumple con calidad, igual se le exigen a uno en contrato. Mira a ver si se descacha o no. Proteger la integridad del proyecto y la habilidad de lograr que el trabajo se realice. Sostener el contrato entero, no solamente lo incluido en el Statement of Work. Trabajar con el Contract Manager para gestionar los cambios de contrato y el PM debe ser asignado al proyecto antes de firmar algún contrato para poder realizar los riesgos o hacer análisis de riesgos. ¿Okay? Ventajas de y desventajas de la contratación centralizada. Ventajas incrementan, la centralizada es la que tiene un área de procurement, ¿no? Entonces, incrementa la experticia de contratación, porque ellos son expertos en comprar. Proveer empleados mejoramiento continuo, entrenamiento e impartir lecciones aprendidas entre los del grupo de compras.
estandariza el proceso de adquisiciones de la organización. Hay un plan de carrera, entonces uno comienza con compras pequeñas, después con grandes, después puede ser jefe de compras, después Telefónica, y vuelvo al ejemplo porque es que como es tan grande esa organización de adquisiciones, tenían una dirección o una jefatura por cada usuario interno de la organización. Entonces, para empresas, donde era el área donde yo estaba, que tenía que comprar cosas para los clientes, era un área en particular. Había otra área que era para la operación de Telefónica, los que tienen que comprar los módems, los equipos de fibra, los equipos de comunicaciones, los equipos de última milla, especializados en ese tipo de cosas, expertos técnicamente también en eso. Los deberes para la televisión y otro para el área de móviles, los que compran los móviles para revendérselos a los clientes. Entonces, uno puede crecer dentro de la organización y llegar al puesto de dirección. ¿No? Hay vicepresidencia de compras, ya era el vicepresidente, creo que de operaciones y no sé qué. Es el jefe del director de compras o la directora de compras. Es que como es el área es tan grande, da buena oportunidad. Aquí, además que ya estaban al lado, en un bloque al lado, aquí están en la nube. Uno casi no tiene interacción, no debería tener interacción con la gente de compras salvo el proceso. Antes había. Antes había el equipo acá y aquí ayudaban, pues todos se llevaban para Guadalajara, ¿no? Sí, en México casi todos los mundo. Pero antes cada país tenía su... ¿Qué desventajas? Difícil tener acceso a la experticia de contratación cuando sea requerido. O sea, si yo dentro del proyecto tengo un proyecto grande y necesito un procurement manager, pues es como complejo que me lo vayan a prestar de allá. Pues el gerente funcional va a ser complejo. Y si me toca traérmelo acá, pues va a ser diferente porque es nuevo y no va a conocer ese proceso de allá. Una persona de contratos puede trabajar en muchos proyectos. Esa es la desventaja. Entonces, claro, yo necesito rápido esta compra, pero el hombre estaba ocupado por haciendo otras ediciones para otros proyectos. Cuando es descentralizada, pues las ventajas es que esa experticia la tengo con expertos dentro de mi proyecto. Obviamente están pensando en los beneficios del proyecto, no en otros beneficios. Hay más lealtad. Y mejora la experiencia focalizada en contratos desde el punto de vista de proyectos. Pero en cuanto a desventajas, no hay continuidad laboral. Termina el proyecto y las personas me toca liberarlas, a menos de que llegue otro proyecto y se las lleve, pero eso es incierto. Dificultad de mantener un alto nivel de experticia en contratación dentro de la compañía, porque pues es transitoria. Van y vienen. Duplicación de tarea y uso ineficiente de los recursos a través de los proyectos, porque se supone que si es descentralizada, cada proyecto debe tener su procurement. A la hora que yo tengo un procurement manager, un contract manager, para todos los proyectos vuelvo a ser centralizado. Y poca estandarización de las prácticas y tendencia a tener una deficiente definición de la carrera profesional de contratos. Porque, pues, ¿para dónde va a crecer el de compras? No tiene jefe, no hay nada. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Entonces, este color sí definitivamente en esa pantalla no va. Planificar la gestión de las adquisiciones en planeación. Efectuar las adquisiciones en ejecución. Controlar las adquisiciones en control y cerrar las adquisiciones en cierre. Muy parecido a otros áreas de conocimiento que hemos visto por ahí. Planear las adquisiciones del proyecto. Entonces, aquí voy a documentar todas las decisiones de adquisiciones, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales, determinar si es preciso el apoyo externo y si fuera el caso, qué debo adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo. Para esto, ¿qué necesito? El plan para la dirección del proyecto. Ya por lo menos tengo
el alcance. En el alcance definido ya sé que debería yo estar analizando si voy a hacerlo o voy a comprarlo. ¿Sí? Adicional a eso tengo los documentos de requisitos, que también pues de ahí pueden salir solicitudes de adquisiciones, los registros de riesgos, los recursos requeridos para la actividad. Es el que viene de definir los recursos de las actividades en planeación. Y no solamente estoy hablando de recursos humanos, sino de recursos materiales y electromecánicos. Necesito el cronograma del proyecto porque me ayuda a saber cuándo tengo que disparar una compra o cuándo algo tiene que estar y de ahí para atrás intentar analizar cuándo tengo que disparar la compra. Va a haber una actualización de ese cronograma del proyecto una vez yo haya terminado toda mi planeación de adquisiciones. Como les decía, es importante incluir en el cronograma todo el proceso de adquisiciones. Registros de interesados, factores ambientales y activos de procesos. Herramientas, análisis de celo comprado. Más claro, no puede ser. Miro a ver si lo compro o lo hago. Si lo compro, sigo en el proceso. Si lo hago, lo devuelvo y miren a ver qué es lo que van a hacer, con qué recursos lo van a hacer. Juicio de expertos, investigación de mercado y reuniones. Al final, ¿qué tengo? Mi plan de gestión de adquisiciones, los enunciados de trabajo relativos a las adquisiciones, o sea, los SOUs con mis terceros. Documentos de la adquisición, RFIs, RFPs, contratos pro formas, invitación a licitar, criterios de selección de proveedores, cómo yo los voy a evaluar. Y por ahí les puedo dar un ejemplo de lo que nos pasó esta semana. Decisiones de hacer o comprar. O sea, yo aquí analizo y la salida es la decisión. Solicitudes de cambios si dan al lugar y actualizaciones de los documentos de proyecto. ¿Qué tipo de solicitudes? Hombre, si yo había definido que esto lo iba a comprar, pero aquí en el análisis al final me eché para atrás y voy a decir, no, lo voy a hacer localmente porque me va a salir más barato. Tengo que ir a cambiar el plan de dirección del proyecto. O la solicitud a través de un control de cambios, si da lugar. Si da al lugar. Ya expliqué las herramientas. Las investigaciones de mercado es ir a mirar cuánto puede costar este estudio o este producto afuera, para tener una idea del costo. Obviamente no va a ser el costo real. Yo puedo después hacer una eficiencia en ese precio. Salidas, el plan de gestión de las adquisiciones. Me dice cuáles son los tipos de contratos a utilizar. Los asuntos relacionados a la gestión de riesgos. Determino si se utilizan estimaciones independientes o son necesarios criterios de evaluación. Por lo general, se recomienda que tengamos criterios de evaluación, multicriterio, una evaluación multicriterio. Acciones que el equipo de dirección del proyecto pueden implementar de forma unilateral si la organización ejecutante dispone de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones, los documentos de adquisición estandarizados si fuera necesario y la gestión de múltiples proveedores. Los SOU, es ese contrato pro forma que nosotros, esa solicitud de trabajo que hacemos con proveedores. Documentos de adquisición, RFIs, que es solicitud para información. Como les decía hace unos minutos, es un documento no vinculante, lo único que necesito es más o menos ayúdenme a saber cuánto me puede costar esta solución. Lo utilizo mucho para poder tener un precio de referencia. Si soy una empresa integradora, le pido al fabricante cuánto me puede costar, muchas gracias, cojo esos precios, armo mi propuesta y se la entrego al cliente, si me gano, ahí sí ya le digo al proveedor, nos ganamos esto, negociemos, o lanzo el RFP, porque pues no sé, yo pude haber lanzado el producto sin haber dicho con qué marca,
Y después ahí voy a mirar qué proveedor me lo ofrece más económico. RFQ, solicitud a cotizar. Bueno, mentiras, es RFP. Invitación a la licitación, Information for Bidding. Es lanzar una licitación. La diferencia entre un RFP y una licitación, pues la licitación más pública, como es del sector público. El RFP lo utilizamos en temas privados. El RFP lo puedo utilizar cuando no tengo conocimiento del alcance y quiero que el proveedor me lo complemente. El RFP. Sí, en realidad ese es el objetivo del RFP. Si tengo un conocimiento detallado del alcance, pues mando un RFQ. Por ejemplo. Porque pongo ya punto a punto lo que quiero, deme precio de esto. Exacto. En el RFP tú estás dejando abierta la posibilidad de que el proveedor te va a cotizar igual, pues te va a dar precio, pero te diseñe, te agregue o quite cosas en la propuesta. Exacto. Por ejemplo, yo quiero hacer una remodelación. Entonces, lanzo un RFP para que me diga cómo quiero que me remodele estas dos salas, porque pues, esa unión no me gusta y quiero que sea más versátil estas dos salas que están divididas por este biombo. Entonces, en el RFP, pues doy las características de la sala, fotografías, todo, y el proveedor me manda una propuesta con ese cumplimiento. Pero si yo le digo, si yo ya tengo claro qué es lo que quiero, porque ya tengo el diseño, yo estoy diciendo, necesito 120 metros de tal tapete, tipo tal, referencia tal. Necesito mesas de tal referencia, 4 de este tamaño, 4 del otro tamaño, necesito 6 sillas de tal referencia, necesito cuántos galones de pintura blanca, mate, no sé qué, porque ya tengo el detalle. Eso es un RFQ. ¿Ok? Sencillo. Aviso de la oferta. Ustedes saben que cualquier contratación oficial sale en el diario oficial, no es que sea el tiempo. No, el diario oficial del gobierno. Hay un diario oficial de contratación y ahí aparecen todas las contrataciones que el gobierno tiene. Y hay gente experta de leer, mirar, cae de paracaídas y se ganan negocios solamente pues, viendo, analizando la licitación que sale en el diario oficial. Sin embargo, en las empresas privadas también utilizan los avisos. Cuando la licitación es muy grande, aparecen los diarios de mayor circulación. Tienen por el espectador una página completa diciendo: empresa de seguros invita a sus interesados a participar en el proceso de adquisición de equipos de cómputo, Por lo general la utilizan así de grande, para hacerla pública, cuando tiene mucha visibilidad y quieren que sea lo más abierto posible. Pero también se pueden dar, que ocurre el 90% de las veces, invitaciones cerradas. Pues hay empresas que solamente quieren trabajar con fabricantes. Abstenerse de intermediarios, proveedores. Entonces van y directamente van a comprar equipos Toshiba, Dell, HP Inc., Asus y no canales. Invitación a la negociación ya cuando la oferta fue la ganadora. El proveedor por lo general va, el comprador va, invita al proveedor, lo sientan en una mesa, flechita, cero agua, luz tenue, bastante calorcito y comienzan a negociar, comienzan la apretada. Con técnicas de negociación que vamos a hacer un poquito más adelante. Que les pueden aplicar, ¿no? Pues lo pongo como a manera de información, no es que lo voy a preguntar cuáles son las técnicas de negociación del PMI. Hacerse el fuerte. Decir que los insultos, pero es algo de conocimiento general que podemos adquirir. Y respuesta inicial del vendedor. Los criterios de selección de proveedores importantes en esta semana. Imagínense que teníamos un proyecto
con una empresa del Estado. Fuimos la mejor oferta técnica, el mejor precio, damos los puntajes más altos. Por una mala estrategia, se decidió comercial, se decidió no ofrecer un valor agregado que valía $15,000 porque hubiéramos quedado por fuera del presupuesto. Y por una falta de revisión y confianza, se pasó la hoja de vida de un gerente de proyectos, ¿era gerente de proyectos o líder técnico? El gerente. Gerente de proyectos. Se pasó la hoja de Bueno, vida. líder técnico, sí, líder técnico. Líder técnico. Que pedían más de 10 años de experiencia laboral. El personaje tiene más de 10 años de experiencia laboral. Tiene 12, 13 años. Pero la tarjeta profesional había sacado hace 9 años. Largos. Y como es una empresa del Estado, le cumple los años de experiencia a partir de la emisión de la tarjeta profesional. Esos 2 puntos no dieron los suficientes, los perdimos y quedamos por fuera quedamos los mejores técnicamente y en precio. Pero fíjate, por ser gobierno, porque en una compañía privada, no pienso yo que lo hacen. No, pues hay algo que podía ser subsanable, pero Claro. definitivamente no lo dejaron subsanar y perdimos. Sí, porque los demás proponentes ahí uno de los big deals de este periodo. Es importante nosotros como proveedores, como compradores, tener estas características, esos criterios de selección, ponderarlos y poder hacer una elección del mejor proveedor que cumpla de manera integral, para que no sean las compras que solamente que sean el factor monetario sea el decisorio. Hay muchas otras cosas, la experiencia, la capacidad técnica, el enfoque de gestión. O sea, aquí hay ejemplos. Ustedes pueden llegar y revisar cuáles son los que le aplican o no. Las salidas, pues las decisiones de hacer o comprar, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Efectuar las adquisiciones. Entonces, aquí ya comienzo a efectuarlas. Necesito mi plan, ya tengo mis documentos de las adquisiciones, los RFIs y RFPs y todo ese tipo de cosas. Los criterios de selección de proveedores, las propuestas de los vendedores. ¿Por qué la propuesta también es una entrada? Porque pues yo tengo los documentos de adquisición, los lanzo, pero aquí también en este proceso decido con quién me voy a quedar. Entonces, vuelvo y paso por este proceso 2 veces. La primera es, las conferencias de oferentes están en el proceso de lanzamiento de la oferta, pero ya recibo después las ofertas y tengo como herramientas las técnicas de evaluación, la estimación de estimaciones independientes, yo estoy aquí señalando y ustedes no están viendo. El juicio de expertos, la publicidad es algo que hago durante el lanzamiento de la oferta. Técnicas analíticas, algo que hago después. Y negociaciones, lo que hago al final cuando ya recibo las ofertas. Entonces, por ejemplo, tengo las propuestas de los vendedores. Los criterios, ¿cómo los voy a evaluar? Para poder ejecutar esta evaluación. Documentos de proyecto, decisiones de hacer o comprar, enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones. Esos son los shows que yo voy a lanzar también. Y activos de los procesos de la organización. Y al final debo tener un grupo de proveedores o vendedores seleccionados. Debo tener los agreements o acuerdos. Está traducido tal cual del inglés. Agreement. Básicamente es con el contrato, como lo llamamos nosotros. Acuerdo o contrato. El calendario de recursos, porque ya sé que cuando tengo que comprar, o cuando me llegan las máquinas, o cuando tiene que llegar la retroexcavadora, cuando tiene que devolverse. Y eso es importante para poder alimentar mi cronograma. Y actualizo el plan para edición del proyecto y los documentos del proyecto.
Tras, las conocemos todos. Miremos los documentos de las adquisiciones. Entonces, si los documentos están bien diseñados, podemos tener unas ventajas, como cuáles: una comparación más sencilla de las propuestas de los proveedores, propuestas más completas, Más aterrizaje en precio. precios más precisos. Ya no están, pues si hago un buen documento, debo tener la certeza de que todo va a estar incluido. O sea, hay menos espacio de ambigüedad, entonces a contemplar riesgo. Disminución de la cantidad de cambios del proyecto. Porque por lo general, si yo soy ambiguo, pues me entregan propuestas ambiguas, me ponen letra pequeña y yo termino ahí pagando más de lo que debía haber presupuestado. Se debe entender que los proveedores podrían hacer sugerencias de cambios en los documentos de compra, incluyendo el alcance de los trabajos y el plan del proyecto. La escogencia del documento de compra, de cuál documento debe ser, se puede usar, depende de la forma y alcance del trabajo. Como les decía, un RFP es un tema donde hay un desempeño funcional o una función, donde debería estar el proveedor entregándome, complementándome a mí a través de una propuesta el alcance. Porque es algo que no tengo el alcance muy claro, entonces, venga, ayúdenme. Igual es importante la visita técnica, ¿no? Claro, Cuando sí. se hace la solicitud del RFP. Y el tipo de contrato, esto es un ejemplo, es costo reembolsable, por ejemplo. Cuando es Information for Bidding, o un diseño, el tipo de contrato que se puede utilizar es el Fixed Price, precio fijo. Ahorita vamos a ver todos los contratos. Y cuando es RFQ, cuando digo una mesa, 4 sillas, acá me van a entregar un tiempo y materiales, un tiempo y materiales. ¿Okay? Bueno, hablemos de los acuerdos. Bueno, de los documentos de adquisiciones. Acuerdos de no divulgación o los acuerdos de confidencialidad. Son esos documentos con los que yo firmo con mi proveedor, porque le voy a entregar información exclusiva, si soy un integrador, de mi cliente, que no puede ser repartida ni suministrada a terceros que no tengan nada que ver con esta relación comercial. Entonces, si por ejemplo, tengo un cliente que necesita un servicio de virtualización y me doy de una empresa que es experta en virtualización, gracias a este acuerdo, estoy también impidiendo que esa empresa le vaya a entregar por debajo de cuerda una propuesta donde me puede estar sacando a mí porque por estar en la mitad puedo estar encareciendo la oferta. Entonces, también aplica. Los contratos estándar, los contratos pro formas, por lo general las organizaciones ya lo tienen. Lo único que hace uno es acomodarlo a la necesidad puntual. Y las disposiciones especiales, condiciones. Nosotros como gerentes de proyecto debemos tener la capacidad de leer y entender los T's and C's, los términos y condiciones del contrato, y determinar lo que necesita ser adicionado, cambiado o removido de esos enclausulados, del clausulado estándar, para que cumpla con las necesidades particulares del proyecto. El PM debe reunirse con la persona que maneja el contrato para discutir las necesidades del proyecto y determinar los términos y condiciones finales del contrato. Estas provisiones especiales son el resultado de un adecuado análisis de riesgos, de los mismos requerimientos del proyecto, del tipo de proyecto y de algún requerimiento legal que yo pueda tener con mi cliente. Por ejemplo. En este caso ya serían condiciones del cliente. Pero, claro, yo tengo que, como les decía, hacer lo que llamamos el back-to-back. Transferirle, si a mí me van a multar en esto, yo te multo. Por lo general, aquí esa organización no acepta que a uno lo multe. Pero en caso que me van a multar, entonces me voy para otro y hago exactamente lo mismo. Y el otro pues puede ser grande y decir, no le acepto esa condición. Y ahí llega el choque de trenes. ¿Cuál de las dos organizaciones grandes va a ganar? Por lo general es la contratante la que gana. A menos de que el otro sea el único proveedor.
de toque se dé, pero por lo general es el contratante el que... El más fuerte, el que tenga más músculo. Conferencias de oferentes. Este tipo de conferencias, nosotros lo vemos aquí, que incluye las visitas técnicas. Esas visitas, ese tipo de reuniones donde yo voy a aclarar dudas con respecto a la contratación, a la licitación, a la RFP, lo llamamos conferencias de oferentes. De hecho, cuando, por ejemplo, el SENA lanza cada 3 años una renovación tecnológica, ellos cambiaron ya vamos para 9 años, que se les ocurrió cambiar todo el tema de tecnología. Entonces, las enlaces de comunicaciones, los PCs, las plantas telefónicas, modernizarse a tener IP, dejar las plantas análogas, data center, una cantidad de cosas. Claro, le abría la puerta a una cantidad de proveedores interesantes, integradores y proveedores. Y estar en una conferencia del SENA era prácticamente entrar a Andicom, presidente de Cisco, de HP, de IBM, de TV, de Telefónica, con su prole, allá en las conferencias de oferentes, con abogados, preguntando cosas que le hagan entender, que yo pueda entender, pero que los demás lo puedan confundir. Las visitas técnicas son iguales. Hay que ir, de hecho, en muchas invitaciones y licitaciones, si uno no va a las visitas técnicas, lo descalifican, porque no fue y no entendió qué era lo que había que hacer. El hecho de no ir, chao. Entonces es importante, si uno tiene la oportunidad de hacer este tipo de cosas, que vengan aquí a la organización. Las técnicas de evaluación de propuestas, pues es ir a revisar, y las estimaciones independientes, es poder decir, yo puedo tener como una evaluación, una estimación de cuánto me podría costar este proceso, o le puedo decir a un evaluador externo que me diga qué tal le parece el proceso, así yo lo hago más limpio. Un ejemplo que hay de eso, ¿se acuerdan en la licitación del tercer canal? Que tanto sonó y que noticias y que la lanzó. Eso era la Comisión Nacional de Televisión. Y que le dieron palo. ¿Y quién era la empresa o la entidad que lanzó el proceso? Porque eso no. Aquí, eso vamos a hacer lo más transparente del mundo. Y lo va a hacer otra empresa. ¿No se acuerdan? Sintel, el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. Que era el líder del proceso. Al final todo el mundo se bajó del bus. Declaró desierto. Ese es el triste. Ahora, de hecho, ni tanto. Porque entonces ahora el Canal 1 de toda la vida le metieron ese impulso que se necesitaba para que pudiera competir con los canales privados. Ya está bueno. Y están haciendo cosas buenas. ¿Ok? Son los canales del gobierno, la televisión. Antes nosotros teníamos. El uno es mixto, ¿no? O sea, Quedó es mixto. del gobierno, pero programadoras Administra- privadas Sí. pueden ingresar. Ahora creo que quedó solamente una sola programadora utilizándolo, no sé. Ah, no, mentiras, son 2 programadoras. De hecho, es una mexicana, si no estoy mal. ¿Sí? Pero, o sea, Porque el antes gobierno teníamos tiene el la canal uno. pública y teníamos, la llamamos el 7 o el 9, después la llamaron el 1 y el 2. Pero entonces el 2 no podía ser 2, porque soy 2. Porque ahora porque estoy en el canal 9 y no estoy en el 7, entonces se llaman el 1 y el A. El A, ¿no? Después llegaron las empresas privadas, Caracol RCN, City TV, compraron el tiempo y 13. Bueno, el hecho es que ya toda la inversión se fue a los canales privados. De hecho, el Pareto es gigante entre Caracol y RCN, que puede ser el 90-95% de la parrilla de publicidad. Y
hizo que el 1 y el 2 comenzaran a morir. El 2 murió definitivamente, o el A, lo llamaron canal institucional, perfecto, o canal Congreso. Ahí solamente emiten temas de Congreso. Y el 1 ha sobrevivido y ahorita le están invirtiendo y están sacando cosas interesantes. Sacaron a Jorge Barón, que se pasó. Él fue el que pasó todos los canales de gobierno, ¿no? Así no me acuerdo de Jorge. Jorge Sí, Barón, ¿no él sabes? estaba en el 1. Si está en el 1 y ya no está. Ah, bueno, pero es que volvió Está a en ganar. RCN. ¿Sí? No, cuando Ahora tienes está en TV, RCN, ¿cómo sí. ves Canal 1? Pues es el 1 de TV inclusive. 1. Lo voy a buscar por pura curiosidad, la verdad que... De hecho, el mejor noticiero está en el 1, que es el CMI. Es el de Sí. Pero entonces el noticiero se supone que antes era a las 7, a las 9 y media, entonces comenzaban a transmitir noticias desde las 8. Un solo noticiero, que era a las 9 y media, comenzaban desde las 8 y media a hacer como deportes especiales y a las 9 y media comenzaba el noticiero. Siempre ha sido de los mejores. Y ahorita y se llevaron una cantidad de periodista que no personajes me convence es Daniel Zapata de semana. pero está en el 1. Es que llevaron a mucha gente, o sea, la inversión que hicieron, Ahorita le se metieron llevaron un muchísimo. montón. o Sí. sea, la inversión que le metieron fue mucha para poder competir contra los canales. Y ya está comenzando, Sí, ya les está dando le resultados. está dando resultados Sí. y ya se está viendo la Sí, pauta. ha movido gente que... Claro, Y presentadora súper. presentadoras de todo lo que uno decía, inamovibles, en RCN Cristina Hurtado era inamovible, o sea, ella manejaba, parándole, decía quién hacía y quién no hacía. Increíble que haya salido protagonistas de novela y todo lo que creció, el poder que cogió esa China y renunció y se fue para otro lado. Renunció, no es que lo hayan sacado. Sí, de renunció. La mano plata que lo tuvieron por ahora, pues igual. Bueno, De hecho, ya había negociación. renunciado antes y como que nunca le han aceptado la renuncia. Algo así. Yo creo que es de las que pedía, exigía. Las adquisiciones pueden o no involucrar negociaciones. Son usadas más a menudo cuando se utiliza un contrato a costo reembolsable más tarifa fija, aunque pueden ser usadas en otras situaciones. El gerente de proyecto debe ser involucrado durante las negociaciones para proteger la relación con la otra parte. Aquí es importante, y yo siempre lo digo, cuando estaba en otra organización, en otra telco, el desarrollo de socios de negocios y no enemigos de negocios. Un PM debe estar en capacidad de tener un socio de negocios, mantenerlo, porque la idea es que vuelva a contar con él para un futuro proyecto. Más no un enemigo de negocios que hace un proyecto y quede harto con la relación con esta organización. Muchos proyectos fracasan por la forma de manejar las negociaciones. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener un precio justo y razonable. Desarrollar una buena relación con el proveedor. Si se presiona mucho durante las negociaciones y estas pasan a una situación gana-gana a una gana-pierde, el proveedor estará menos preocupado por terminar el trabajo y más por recuperar lo que perdió durante la negociación. Claro. La negociación es gana-pierde a favor del contratante. El gerente de proyecto tendrá que gastar más tiempo asegurando que el proveedor no añada extra costos, ni proponga trabajos innecesarios o inicie actividades no incluidas en el alcance con tal de poder cobrar un poquito más. Estos son algunos tipos de tácticas de negociación que se utilizan. Es lo que llaman el by the book. En este by the book, cuando yo les decía que vienen a negociar a una sala pequeña, calurosa, sin agua, con una luz ahí intermitente, tipo película de terror, es para poder cansar al proveedor y que uno pueda obtener un mayor beneficio. En el concepto siempre de relaciones gana-pierde. Ahorita pues habla mucho de relaciones gana-gana en la cual la idea no es dejar el dinero en la mesa, sino repartirlo de manera equitativa. Porque igualito como uno dice que como PM
que tu proveedor quiera seguir haciendo negocios contigo, pensar en que para el cliente, igual en la oferta para el proveedor. Sí, ¿no? Hay mucho ese concepto, el espíritu en teoría gana-gana. Sí, no, eso es el speech que hay. De ahí a que a la realidad Es otra es historia. otro Sí. cuento. ¿Ustedes han escuchado cómo son las negociaciones de las grandes superficies? Las de Éxito, Esas son Metro. gana-pierde. Esas son Eso es utilizar ese tipo de cosas, o sea, el ataque. Si usted no conoce los detalles de su propia organización, usted debería salir del negocio. O insultos personales, o sea, si no entiende lo que está haciendo, que sea mejor que busque otro empleo. El tipo bueno y el tipo malo, el policía bueno y el policía malo. Entonces uno ataca, el otro se va al histérico y dice, manito, mire, me acuerdo una cosa, démosle el margen a este man, Sí. venga, filmemos rápido Ese esta es vaina. sí, ¿no? ese es Hay uno que se hace tu aliado y Sí, sí, yo por lo general me encanta porque con Miguel es el fuerte, entonces, ay, cómo es el jefe allá arriba, ya está aquí, venga, hagamos aquí, vasito, y se utiliza. Fecha límite, entonces, tengo vuelo a las 5 y debemos terminar la negociación a esa hora, para ponerle... a ponerle presión al tema. Mentir o esconder datos claves. Autoridad limitada, yo solamente tengo aprobado comprarle esto en 80. Hermano, pues que vale 120. Yo tengo hasta 80, ¿qué hacemos? ¿O quiere que llamemos a un tipo y quién sabe dónde va a estar? Mira, a ver, ayúdeme. El justo y razonable, entonces, seamos justos y razonables en este tema. Que usted pide es imposible. El retraso o el withdrawal, revisemos esto en la próxima reunión. Por lo general las empresas saben cuándo es el cierre fiscal de las otras empresas. Dicen, hermanito, ¿hoy aquí estamos? 25 de octubre. Pues veamos dentro de 8 días. Y me llama. Ahí es cuando Esos famosos cierres de eso es cuando cierra el año fiscal de nosotros, entonces sale el vendedor con la bolsita de papel a hiperventilar porque no va a poder traer la orden, entonces y el cliente lo arrodillan ahí. hasta lo último, Jesús. 6, 7, El dado por hecho, los términos gubernamentales y condiciones tienen que aparecer en todos nuestros contratos, o sea, nada que hacer. El 4.4%. Ahora lo Nada saben, que hacer con el lo 4.4%. saben de entrada los proveedores telefónicos. Sí, no, Sí, eso fue una comunicación que al principio fue un chasco muy duro porque muchos de los contratistas no habían. Eso lo termina pagando Telefónica. Claro que se lo suma a la Pero se lo suman a la propuesta. Sí, pero es una pero parte que lo tenga bien entendido, pues como parte de la... pero antes no lo sumaban, entonces ese 4.4 era prácticamente el margen del otro y dolía. sí. Entonces tocaba decirle, no, venga, vuelva presente, pero yo no podía pedir que me aumentaran porque entonces me afectaba mi presupuesto para cumplir con el proyecto. Hay que mirar a ver cuál es la mejor opción. Al final tenemos los acuerdos o el contrato como tal. Es legalmente vinculante para las partes que obliga al vendedor a proporcionar los productos y servicios o resultados específicos y al comprador a retribuir al vendedor. Los principales componentes del documento incluyen el enunciado de trabajo con entregables, la línea base del cronograma, los informes de desempeño, periodo de ejecución, roles y responsabilidades, lugar de desempeño del vendedor, precios, condiciones de pago, lugar de entrega, criterios de inspección. O sea, eso es, pusieron un contrato y le sacaron cada uno de los enclausulados. Sanciones, incentivos, seguros o fianzas de cumplimiento. Aprobación de los subcontratistas, subordinados, tratamiento de las solicitudes de cambios o con aprobación de los subcontratistas subordinados. Si yo firmo con Ecopetrol me exige que todos los empleados tengan que ser personal directo. Nosotros pues obviamente tenemos una salvedad porque hay gente que quiere HPDs directos son de un nivel para arriba y pues nos dan esa salvedad, pero no deben ser contratados a través de una empresa que garantice las condiciones sociales, salariales y de pensión y salud de los empleados y no a través de temporales Ujú.
o de cooperativas. El equipo mínimo de Ecopetrol debe ser directo, ¿no? Eso El equipo mínimo tiene que ser Tiene que Ecopetrol. ser directo. Hay otros Exactamente. carros que pueden ir. Entonces, ahí eso lo ponen ellos y lo Es el que detallan. conozco el lado de directo, o sea, tuvieron que contratar técnico, OSA inclusive. Ese sí. Cláusula de finalización y mecanismos de resolución de alternativas de controversias, ADR o resolución de conflictos. ¿Qué es un contrato? Se refiere a total acuerdo entre dos partes. Contrato. Por lo tanto, este incluye lenguaje legal, pero además incluye términos de negociación concernientes a pagos, reportes, requerimientos, marketing, propuesta y el alcance del trabajo. Por lo general, todos los documentos de la oferta son parte integral del contrato. El RFP como la respuesta. Y si hay preguntas y adendas, también. El alcance del trabajo no incluye todos los requerimientos. De hecho, mucho del lenguaje legal. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? El alcance del trabajo no incluye todos los requerimientos. De hecho, mucho del lenguaje legal puede ser más relevante que el alcance del trabajo. Las cláusulas de propiedad de un contrato de servicios de desarrollo de software pueden ser más relevantes que el alcance de los trabajos. Un contrato es un documento legalmente vinculante, por lo tanto, todos los términos y condiciones en el contrato tienen que ser alcanzados. ¿Cuáles son los principales temas a negociar de acuerdo al PMI en un contrato? Las responsabilidades, la autoridad, la ley aplicable. Aquí en Colombia, ley 80 de contratación, o todo lo que es ay, se me olvidó. El decreto, los decretos comerciales, ¿cómo se llaman? Industria. No, todos los, sí, un término ahí que se me pasa. Que, por el cual los códigos sustantivos de comercio, de comercio, pues da las pautas también para el comercio privado, no necesariamente la contratación pública. Aproximaciones técnicas y gerenciales, la financiación del contrato, cronograma y los pagos. El precio no debe ser el principal criterio de selección. ¿Okay? No se puede escoger no cumplir o no hacer algo requerido en el contrato. Firmo el contrato, pero vos sabés que esta partecita no se la voy a hacer. Ya hemos visto que es todo el contrato, todo lo que está en los términos. Todos los cambios de contrato tienen que ser aprobados por ambas partes y documentar el cambio formal. ¿Qué se necesita para tener un contrato? Una oferta, una aceptación, una consideración, algo de valor, no es necesariamente dinero, la capacidad legal y el propósito legal. En Colombia, los contratos orales también son legales. ¿No? Con testigos. ¿Tú tienes empleada de servicio doméstico? No. ¿Tenías? Yo, aquí la ves. En Venezuela. Sí. Aquí la ves. Aquí soy. Oye, Y estoy Soy. sin contrato. Exacto. Eventualmente una señora, porque yo la atiendo bien para que no se me aburra y me ayuda. eventualmente va esa señora, listo. Esa señora, ¿tienes firmado contrato? No tienes firmado contrato. ¿Te pagas seguridad social? No. Es obligatorio el pago de seguridad social. Bueno, ahorita ya por lo menos le dicen a uno, si va un día, tienes que pagarle lo relacionado a un día. En un par de años era Mira, completo. Si ella te demanda, tú puedes decir, pues nosotros no tenemos un contrato firmado. Pero de palabra sí, y puede buscar a un testigo que valide que ella iba a trabajar los miércoles. y recibe un pago de tanto por ese No, filo. el testigo no necesariamente solamente con que diga, ella llegaba a trabajar el miércoles a las 8 y se iba el miércoles a las 5, todos los días durante el vigilante. La minuta en la portería. Ajá. La minuta de la portería, sí, es que, bueno, la portería le ponen minuta, en la mía no tenía minuta, pero los celadores ahí. Pues si los celadores reconocieron a mis amigos de la adolescencia y los dejaban entrar.
un día que nosotros estábamos de viaje. Y le dijo a mi suegra, no, sí, somos amigos de don Gilberto. Antes era el joven Gilberto, ahora soy don Gilberto. Somos amigos de don Gilberto. Y entraron a la casa y se tomaron fotos y la mandaron. Mi esposo estaba indignado. Pero le abrió tu mamá. Mi suegra la abrió, La claro. de tu suegra. Pero porque otro le dijo, sí, somos amigos. Están descarados. Somos amigos que sí. Nosotros se han acostado en mi cama. Pero chévere, Tipos de contratos. De ausencia. Nada más que yo dije en el WhatsApp de todo el grupo, uy, no, uy, y hasta se metieron a la casa. Y no volví a decir nada más. Entonces ya otra semana todos preocupados porque yo me había puesto, me había delicado. Porque pues, no volví a ver el WhatsApp y Estamos de vacaciones. mi esposa sí está delicada. Ya te puedo esperar. Es necesario entender los siguientes tipos de contrato y ser capaz de reconocer diferencias. Oye, yo no les compré nada. ¿Quieren que hagamos un break de 15 minuticos y mira a ver qué encuentro abajo? Sí. Bueno, vamos aquí pausa. Bueno, contratos. Hay básicamente 4 tipos de contratos. La idea es escoger el mejor contrato de acuerdo a cada una de las situaciones o de acuerdo a lo que uno va a adquirir. La idea, de acuerdo a los tipos de contrato, existe un riesgo, ya sea para el comprador o para el vendedor. Un contrato a término fijo, a precio fijo, fixed price. Pero el contrato no se permite que hay riesgo en las dos partes, pero se puede desplazar para compensar. Bueno, No, pero ese riesgo es de acuerdo al cumplimiento del contrato. Por ejemplo, nosotros tenemos los contratos son a precio fijo, costo reembolsable, tiempo materiales o orden de compra. El precio fijo es ese tipo de contratos, como su nombre lo indica, todo está incluido en un precio fijo. Yo ya sé como comprador que eso me va a valer tanto. ¿Quién tiene mayor riesgo? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor, porque si no estimo bien, se puede ir en sobrecostos, o no negocio bien, se puede ir con costos. Yo voy a la fija, esto me vale 100. Pero el contrato de costo reembolsable es ese contrato en el que es el taxímetro. ¿Quién tiene mayor riesgo? ¿El comprador o el vendedor? El comprador, porque no sabe hasta cuándo va a terminar. Mientras que el vendedor, él sigue facturando por lo que está haciendo. ¿Sí? El más equilibrado es el de tiempo materiales. Porque yo realmente medio sé cuánto valen las cosas y voy pagando por los tiempos. Yo voy a pagarle por 3 meses y pago por 3 que son por 3 meses. Está totalmente asegurado. Entonces comparten los riesgos. La orden de compra es cuando yo me pongo una orden de compra de una cantidad de específica. No, Claro, comprar un pero PC, 2 todo PCs, 3 tiempo- PCs. Ok, ya. Me compro 2 PCs hasta oferta ya. Por tanto que necesita la aceptación del otro lado. la orden de compra no sé. No es una bolsa de horas. Pero eso iría de Es la un mano tiempo materiales. con un contrato de precio fijo. El precio fijo ya está pactado. Pero por toda la orden de compra- no firmamos contrato cuando compramos materiales. No. Es una orden de compra. Sí. Eso es el contrato. Una orden de compra. Tiene unas condiciones estándar. Me pagas en tanto, Claro, tanto, cuando tanto, compras como un activo, el contrato es más. Tangible. cuando Exacto, hay un servicio. es correcto. Hay un entregable o en el tiempo. No que me no queda one claro shot. lo del costo No, ahorita lo reembolsable. vamos a ver. Y hay más sabores. ¿Qué es lo peor? Yo estoy analizando Por ejemplo, las bolsas de olla. Eso es un costo reembolsable. Oye, Bueno, sí, eso es, pero no, ahí- eso es un tiempo material. Pero Eso ese- es un tiempo material. Ya te digo cuál es el de costo reembolsable. Costo reembolsable, no sé, un ejemplo puede ser, no sé, $50. Yo sé que dentro del presupuesto para ese proyecto tengo que tener un vuelo a Riohacha y punto.
ya tengo destinado con el cliente 700, estoy comprando en 800.000, estoy perdiendo eso, me imagino. Sí. Yo también. No, ese ejemplo de un tiempo material, ya les explico, y vamos a ver varios sabores. Antes de eso, revisemos de los tipos de contratos. Los siguientes factores pueden influenciar la selección del tipo. ¿Qué tan bien definido está o puede estar al alcance de los trabajos? La cantidad o frecuencia de los cambios esperados después del inicio del proyecto. El nivel de esfuerzo y experticia del comprador puede dedicar al manejo del vendedor. Estándares industriales, cantidad de competencia de mercado, cantidad de riesgos. Costos reembolsables. Son los costos del vendedor, o los costos del vendedor son reembolsados más una cantidad adicional. El comprador tiene más riesgo. Es decir, el ejemplo es, yo voy a contratar a un obrero para que me remodele la casa. Entonces él me va a decir, listo, eso le vale 100 más los costos. Listo. Ahora, entonces comienza. Primera factura, no, traje 3 metros cúbicos de arena y 2 bultos de cemento. ¿Cuánto le costó? 2.000. Por los 2.000 por los materiales. Entre los 100 está el trabajo de la mano de obra y traje tantos ladrillos, traje tanto de estuco, traje tanto de pintura y montó la pared. Yo le pagué por todos los costos, por todos sus elementos, más esa cantidad adicional. Es un costo reembolsable. Eso es por lo general lo que se hace en horas. Es a menudo usada cuando el comprador solo puede describir lo que necesita en vez de lo que se debe hacer. O sea, como no tengo certeza, prácticamente mónteme 5 metros cuadrados de pared. En un tiempo materiales, el metro cuadrado de pared les puede costar 50 pesos. Entonces, 5 metros cuadrados serían 250 pesos. Es un tiempo materiales. Y él entrega los 5 metros de cuadrado. O 5 estaciones, cada estación de trabajo vale 1.000.000 de pesos. Mónteme 10 estaciones de trabajo, vale 10 pesos. No es un tiempo materiales. Aquí en este caso, pues sí, pero ¿cómo la quiere? No sé qué es. Yo lo cobro por la mesa, por las patas, por las sillas, por la luz y adicionalmente por la mano de obra. El vendedor, por lo tanto, documentará el alcance del trabajo. Va a decir, esto es así, 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 y así lo vas a ir pagando. Investigaciones y desarrollos o proyectos de tecnología de la información donde el alcance es desconocido son ejemplos típicos de contratos de costo reembolsable. La bolsa de horas se podría ver como un contrato de costo reembolsable. Si yo, por ejemplo, digo, necesito hacer el seguimiento de la receta, por ejemplo, el proyecto que yo tenía en Alpina. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces me tocó, yo tenía una bolsa de horas con Oracle. Y Oracle me dijo, listo, hagámoslo por el contrato de bolsa de horas. Y yo, bueno, listo. De ahí iba a sacar el presupuesto. Pero en realidad era un costo reembolsable. Cada hora que trabajaba él, yo tenía que pagarle la hora. O sea, la tenías presupuestada, pero igual la pagabas. Yo tenía una bolsa que era para toda la área de TI, gastar por efectos. Pero al final yo seguía y no, que me fui de viaje y se demoró más el levantamiento de información. Porque ellos estimaron que podía demorarse el levantamiento de horas en el entonces, porque no tenía ese alcance. Entonces yo estaba pagando por la hora trabajada. Costo reembolsable. Las formas más comunes de contratos con costos reembolsables son, y aquí comenzamos a puede ser CPF, Cost Plus Fee, costo más honorarios, o Cost Plus Percentage of Cost, costo más porcentaje de los costos.
Es decir, el ejemplo que les puse del obrero es cost plus fee, CPF, costo más honorarios. Los costos más los honorarios de mano de obra. Ahí, pues, en esos 100.000 está incluido todo la mano de obra y la ganancia que va a tener este señor. Es una forma ilegal de contrato para el gobierno americano y es malo para el comprador. Este tipo de contrato de costos reembolsables requiere que el comprador pague por todos los costos más un porcentaje como honorario. Los vendedores no tienen incentivos para controlar los costos porque esos obtendrán ganancias por cada peso gastado. Más que todo con el de porcentaje. ¿Sí? Entonces, si yo voy a cobrar el 10% de adicional sobre los materiales, entonces ahí el tema es, en realidad para montar la casa de cemento con arena, se necesitan 2 metros cúbicos de arena y el tipo cobró 5. Y hubo una salida, entonces el tipo dijo, no, yo me lo llevo, pero él cobró los 5 y se robó 3. ¿Por qué cobró 5? Porque como tiene un porcentaje adicional, entre más cobre, pues más va a ganar. Pues por eso es que es prohibido ese. El de honorarios, pues, un tanto. Bueno, el de honorarios, y corrijo, el del ejemplo que les puse de los 100 adicionales es el segundo. El cost plus fixed fee, precio fijo, o sea, los 100 adicionales son fijos. Independiente que yo me gaste o no me gaste todos los materiales, esos son fijos. Entonces, claro, ya no hay un incentivo por parte del vendedor de cobrar más por materiales, sino va a intentar hacer los materiales justos. Para cualquiera de los dos de los casos, es importante que el comprador, o sea, nosotros como proyecto, tengamos mayor control de lo que están los proveedores, para que no se me vaya el presupuesto del proyecto pagando un. Por lo general no es utilizado en los contratos que nosotros hacemos como organización a otras organizaciones, pero hay que saber que existen. Hay uno que se llama el incentive fee. Entonces, un tipo de contrato que paga todos los costos a una tarifa acordada más una bonificación por alcanzar el proyecto. Es decir, si usted determina esta pared en menos de 2 días, le pago $50 adicionales. Si me lo termina en 3 días, le pago 40 solamente. ¿Okay? Y hay uno que es por premium. Es una tarifa de bonificación. Ese tipo de contrato paga todos los costos y una bonificación por prorrateo basado en el desempeño. Pero por el desempeño, prorrateado. Este tipo de contrato es similar al Cost Plus Incentive Fee, excepto que la cantidad de bonificación es determinada por el avance y es por ejemplo, dice, vendedor dice que la tarifa de bonificación disponible es de 50.000 y por cada mes de mejora en el desempeño obtendrá una cantidad de 5.000. Yo tengo la bonificación como el ejemplo número 2, 50, pero le meto el incentivo adicional. Los contratos en los que compartes ganancias sería. Pero los que comparto ganancias, como los de una unión temporal. Porque es que ahí ninguno de los dos está prestando, los dos están, y es como una sola empresa. Es el contratista, la unión temporal. Aquí estoy viéndolo desde Una posición. con 2 posiciones diferentes, no Okay. 2 contra 1. Pero debe ser un tipo de contrato de unión temporal. Pues, obviamente yo no voy a aplicar una unión temporal para. Pero nosotros tenemos un contrato así, por ejemplo. ¿Con quién? Claro. Pues debe ser como un precio fijo más bonito. Después terminamos de precio fijo a ver si. O manejan las dos figuras, manejan por parte de unión temporal de y ese gana precio como fijo. contratista porque sabe que
No, pero de ese precio fijo, pues, No porque es un sé. precio fijo. No, no. O sea, digamos, la orden de que el cliente nos genera depende de las ventas que él tenga. O sea, compartimos ganancias. ¿Será que como alguna telefónica que vende la máquina HP con su servicio de internet? Entonces, poner un ejemplo, Sí, en este digamos. caso, cuando vende, claro, por cada unidad o entonces hay un porcentaje para HP, es lo que te sabe HP México. También vamos a ver cómo nos asociamos. Está interesante la pregunta. Tiempos materiales o precio por unidad, tipo de contrato que usualmente es utilizado por contratos de pequeñas cantidades. Aunque me sorprendió en una pregunta que van a desarrollar, es que en ingeniería, en obras civiles, así, dicen 1 kilómetro de carretera vale tantos millones de pesos. Eso es verdad. De Eso hecho, lo había muchas de las escuchado. licitaciones que se han revelado es por Entonces, así es, y el Donde kilómetro incluye tubería, todo Ya lo tienen. ya Sí, es ya, donde ya se viene asume cuál es el ancho, cuál es la el... coima. Ahí va la coima. Un kilómetro cuadrado vale, digamos, 1.200. Qué triste. Bueno, es una forma de contrato, es valorada en una base por horas o por cantidades y tiene elemento fijo, que es precio por cantidad, y de costo reembolsable en el hecho que el costo total es incierto, por eso es que está en la mitad. Hay un cuadro de Rita que es muy parecido, es una X, recuerdan al que habíamos visto en calidad del análisis marginal. Un cuadro que es así. Ah, sí. Entonces, aquí está el riesgo, este es riesgo del comprador, este es riesgo vendedor, esto es riesgo, es en tipo de contrato. Entonces, aquí vemos que aquí está Time and Materials. A este lado, ¿cuál estaría? El riesgo del vendedor, que tiene menos riesgo. Costo reembolsable más incentive fee, que está prohibido. ¿Y cuál sería el opuesto? Fixed price. Porque el comprador es el que tiene menos riesgo en este, pero en fixed price tiene más riesgo el vendedor El proveedor. o el proveedor. Entonces, esa es la diferencia. En este costo reembolsable, el menor riesgo tiene el proveedor, pero el mayor riesgo. Hay que buscar un balance, que esto se vuelva más. Cuando la nave no va a pelear, entonces. Cuando la nave la vida desde la que cuando va a pelear. Sí. ¿Listo? Entonces, precio fijo. Entonces, el primero era precio fijo, o el lump sum. La forma más común del contrato en el mundo, el precio es acordado para todo el trabajo que se va a realizar. El comprador tiene menor riesgo porque los sobrecostos son asumidos por el vendedor. Por eso se puede decir que el vendedor está más preocupado con el alcance de trabajo. Esta forma de contrato es más apropiada cuando el comprador puede describir completa y detalladamente el alcance del trabajo. Ejemplo, contrato 1.100 millones. En ese sería un ejemplo. Por ejemplo, las tienen un costo que no entraría ahí. Ellos tienen por regulación con la aeronáutica.
Ah, pero eso es otra cosa. Sí, entonces. Entonces ellos reciben un fee, pero pues el costo del tiquete es Costo del tiquete siempre es el mismo, 300.000 No. pesos, depende por... El variable. fee que le dan. El fee es fijo. O sea, no importa cuánto No, cueste pero el eso es un tiquete, costo- siempre cobran lo mismo. ¿No? Ah, pero eso es más un tiempo materiales, más fee. Sí, por eso. Sí. O sea, si venden un tiquete para Europa o aquí mismo, ellos van a cobrar siempre, por decirte, Porque 10 tú dólares. tienes una bolsa, un presupuesto, te agotas el presupuesto, obviamente con una buena negociación de tarifas. Aunque eso es... Ya, porque pago partido. No te comprarlo por internet. Depende... No, claro, y los puestos que quedan, o sea, las aerolíneas tienen, es el mismo avión con el mismo horario y los puestos tienen precios diferentes. Es decir, tanto a tanto lo voy a vender y por eso es que los precios, la diferencia es tan abrupta. Lo que no Entonces, manejaba era como era el, chistoso. con la... Que atrás salen más ellos en la parte de atrás. Yo no Y lo es veo donde- asociado, Y es donde más pues, tiene probabilidades uno ¿Pero sale más caro? no, más baratos. Más baratos. Y es el lugar más seguro para Oye, Por pero el te voy a tiempo, decir algo, yo por no el sé, tiempo de salida del avión. Entonces más adelante pues pagas un poquito claro, más pero, por te voy a separado. decir, pero cuando tú tú no- compras no no- tienes la silla, o sea, cuando No, a ti te dan el exacto. precio, tú no tienes la silla. Cuando yo digo que venden los puestos es porque dicen el avión tiene, no sé, para 100 pero sí personas. está segmentado. Sí. Ejecutivo, Business, o Claro, eco. Antes Sí. pues era lo mismo porque pues uno podía salir por la cola y salía por ahí Sí. andando, Sí. ya por las escaleras o por la cola. Pero pues ahora como sales por parte de adelante, entonces el que más se tiene que demorar para poder salir es de los de atrás. Entonces, por eso Son probablemente las super sean económicas. los más económicos. porque, Promo. Yo no sé, bueno, no me atrevo a discutírselo porque Pero no lo bueno. manejo, pero no sé si está asociado a dónde te sientas, porque tú puedes hacer este cambio de silla. No, pero tú no le puedes pasar a plaza Ya va, eso es otra cosa. Primera clase, o sea, ahí estamos hablando de otra cosa. Primera clase son los 6, 8 primeros puestos, dependiendo del tema, y te sirven vino y el asiento Ultra Plus. Pero de ahí para atrás, ¿qué Y ahí clase? para atrás también tiene su nomenclatura. Ahorita algunas aerolíneas juntan de bajo costo o competidores, por ejemplo. LAN. No lleve maleta, o págala ahí. Sí, no Pero lleva LAN maleta. sí me parece un abuso caro en sí competir con bajo costo, o sea, no tiene nada que ver. Y nada que ver. Porque tú dices, no sé, compré un Wingo, tú ya vas claro que, o un Viva Colombia, tú Que voy en vas, Chiva, Colombia. sí, vas a bajo Y si tú costo, fueras- pero un LAN y lo mismo, no, o sea, Y si fueras, por Por ejemplo, eso viajen solo con vacacional. avión. Vacacional. ya No, pues yo viajas viajo en tal día y un- regreso. Tú tienes una reunión, nada que hacer. Otro ticket. Ah, no, Es sí, un yo, abuso. yo perdí 4, Pablo. Bueno. Tipos de contrato. Pues las variaciones. Igual que el anterior, está el del incentive fee, que es el contrato de precio fijo más incentivos. Es más vale 1.100.000 y por cada mes de finalización del proyecto de manera temprana se adicionarán $10.000. O el Fixed Price Economic Price Adjustment, el FPEA. Precio fijo más tarifa de incentivo. Permite incrementos de los precios cuando el proyecto dura varios años. ¿Cómo? ¿Por qué sería? La variación de la Del IPC o del salario mínimo. Pues, tengo que pues, cuadrar el salario a los empleados a los 3 años. Entonces, automáticamente el contrato se va a subir a lo que diga el gobierno con la subida del mínimo. Sabemos que el mínimo va un poquito por encima del IPC. Por eso es que cuando es con salarios hay que hablarlo con el mínimo. Antes era igual, salió el IPC y entonces le pasan para abajo. No se me acuerdo si Uribe lo hacía un poquito por encima o fue a partir de Santos. Sí se percibe tanto, ¿cierto?
que sí comenzó a hacerlo por encima, porque empecé era 4 se subió mismo. Pero, no sé, no me acuerdo, pero sí sé que no, el resultado. pues serían 16 años y Pero mire los resultados ahí. El anterior nos tenía apretando el cinturón, estamos bien. Y corro. soy muy charlena para cortar. Este cuadro tiene unas ventajas y unas desventajas. Quiero que lo analicen uno a uno, que puede resultar. ¿Okay? Interpretaciones del contrato. En el mundo real, el PM se enfrenta a la necesidad de interpretar el contrato para contestar muchas preguntas. ¿Qué dice realmente el contrato? ¿Quién es el responsable de qué parte de hacia el alcance del trabajo? ¿Cuáles son los entregables del contrato? ¿Cuáles son las formas de pago? Y en particular hay que analizar muchas veces, nosotros acudimos a la oferta, es quién es el responsable de hacer qué. El cliente puede estar diciendo, usted es responsable de hacer esto. Señor, oferta, o en el show, o en el contrato dice, el cliente es responsable de realizar. Pues se le da al cliente el alcance. Y con las exclusiones también, ¿no? Pues, ¿qué entra? La interpretación del contrato nunca es fácil. Abogado. El examen puede presentar situaciones simples sobre en interpretación de contratos y pide interpretar la respuesta. La interpretación de contratos se basa en el análisis de las partes del contrato, las guías. Una de esas guías es que el contrato prima sobre memorandos, conversaciones o discusiones que han ocurrido. Por lo tanto, si un requerimiento no está en el contrato, aun si es acordado, no tiene por qué ser cumplido. Okay. Términos y condiciones, ya como que nos hemos visto todos los días, la aceptación, el arbitramiento, la asignación, la autoridad, pólizas, violaciones, cambios, confidencialidad, fuerza mayor, incentivos, indemnizaciones, inspección, propiedad intelectual, facturación, liquidación de daños. Este tema de propiedad intelectual es complejo. Nosotros que fabricamos equipos, obviamente pues la propiedad intelectual, no sé, en un contrato con una universidad, ellos estaban poniendo que la propiedad intelectual del contrato era de la universidad, con el proyecto. El abogado acá dijo, están en las drogas. El de allá, pero ustedes, ¿cómo así que me van a quitar la propiedad intelectual de mi proyecto? Un mes discutiendo. Hagan de cuenta que uno está discutiendo por manzanas y lo que quería esa universidad era proteger la propiedad del diseño de la red de la universidad. Esa cosa ese diseño. No, que No es tanto la confidencialidad, del sino yo desarrollé, Que tú no puedes aplicar ese mismo diseño. no tanto eso. ¿Sí? No. Sí, eso es lo que queremos decir, porque eso es mi diseño. Sí. Pero era más un tema de confidencialidad que con propiedad Ese intelectual. tipo de cosas se presentan cuando, digamos, la universidad, yo diseño esta red, es mi propiedad, si alguien la quiere usar, tiene que pagarme derechos de autor. ¿Es así o no? Puede ser. Mientras que HP, que estaba buscando guardar la propiedad intelectual de los equipos y el equipo per se como trabaja. No ahí pase una compañía china, fabricaba los equipos, compañía americana, y después dijeron, ¿saben qué? Yo voy a copiar exactamente lo mismo, voy a venderlos con mi marca. barato. Cisco y Huawei. De hecho, casi Pero los el sistema procesadores operativo de internos Huawei es fabricados casi en igual. China. Procesadores internos.
Todo es fantástico. No, ya, Es una fábrica del mundo. no sé si Pero también como que- fabrica en China. El tema es que lo clonen. Es que puede coger todo lo que fabricas de manera intelectual. De Por hecho, eso es que están moviendo muchas fábricas a otros. fíjate que ellos inclusive te ponen réplicas tipo A, tipo B, uno Ah, así. sí. La calidad. Cosas espectaculares. Quiero comprarme algún día mi Rolex triple A. Ay, chico. El viejito de Petrotaller que compró el de 40 millones. Un señor donde yo trabajaba. Como toda su vida. Y ya le dijeron, mire, usted no le queda más de menos de un año se le queda bien. Yo ya sabía que se le cubría la tarjeta al seguro. Puño Me tocó para- terminar de pagar me reloj y se murió. De verdad que calculo mal. Está bien, está como el conejillo, el conejo, el ratón de sí. ¿No sí? ¿Han visto sí? Pero sí, no ustedes. Yo soy como tú, no soy tan china. ¿No viste sí? Venezolana. Pero o sea, que es nueva. Ya está. Términos y condiciones, bueno, aquí hay unos más. Conflicto de sistema de control de cambios. Es cuando lo que llamamos los oficiales de arbitramiento, lo que llamamos nuestros contratos. Aquí pues habrá un oficial de contratos o un administrador de contratos único autorizado a cambiar los contratos, en principio, y si hubiera proyectos donde existe contrato, una persona que la controla, bueno, sí, eso es el oficial de contratos, administrador de contratos, o, ¿cómo le llamamos en Telefónica? El responsable técnico, que dice que va o que no va. Que ya parte legal, ya un responsable legal y un responsable. El contrato incluye el alcance del trabajo, luego se pueden ver los conflictos potenciales entre el administrador de contrato y el gerente. El sistema de control de cambios de contrato, la idea es poderlo modificar, ya sabemos que esa puede preguntar sobre cómo el control de cambios, el control de proyecto cambia cuando está en un ambiente de subcontratos. Las de estas pueden ser tratar con el conjunto de procedimientos de la compañía, no ver los problemas tan fácilmente, tener mayor dependencia en los temas. Desde aquí hay muchas preguntas de eso. Déjeme ver los sustentos, los soportes, tener mayor dependencia en las relaciones de efectos del contratante y contratista. Al final, ¿qué tengo? Vendedores seleccionados, calendarios de recursos, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan. ¿Cuáles son los vendedores seleccionados? Aquí, ¿qué hago? Pues una selección de vendedores de acuerdo a unos criterios. Entonces es importante revisarlo, ya veo, discutimos esto. La escogencia del método depende de la importancia y el tipo de trabajo. ¿Cuáles pueden ser los criterios de evaluación? También los habíamos visto en otros slides. Aquí hay un resumen: entendimiento de las necesidades, ciclo de vida de costos, habilidad social, capacidad financiera, habilidad en gerencia de proyectos. Gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y corrección al contrato según corresponda es la principal función de controlar las adquisiciones. Ya se está ejecutando el contrato. El proveedor está haciendo sus entregables. Y yo tengo que velar para que se haga como se debe y más aún caiga dentro de los tiempos del proyecto. Entonces necesito el plan de dirección del proyecto. Tengo la línea base, los documentos de adquisición, RFI y RFP, los acuerdos. Si hay solicitudes de cambios aprobadas con respecto a contratos, pues debe
estar como entrada y como buen proceso de control los informes de trabajo. Herramientas, sistema de control de cambios de contrato, revisiones de desempeño, inspecciones y auditorías, informes de desempeño, sistema de pagos, administración de reclamaciones, vamos a cada uno a uno. Y en salidas, información del desempeño de trabajo, solicitudes de PAN a los documentos y a los activos de procesos de la orden. Entonces, sistema de control de cambios de contrato, hay que ir a firmar un otro sí, el contrato mismo debe decir cómo debe ser el sistema de control de cambios, voy y lo busco. Revisiones de desempeño de las adquisiciones, es revisar si, por ejemplo, hoy mi contratista debe haber terminado el 50% de la remodelación de la sala. Voy y miro de verdad que vaya al 50%, voy a hacer esa revisión de desempeño, porque tengo que alimentar mi cronograma de una manera. Así como voy y le pregunto a mis empleados, el proyecto, pues necesito preguntar al otro agente de proyecto si va con los tiempos que se necesitan. Inspecciones y auditorías se pueden realizar durante la ejecución del proyecto para verificar la conformidad de los procesos y entregables del vendedor. Y los informes de desempeño proporcionan la dirección de eficacia. Sistemas de pago. Todos los pagos deben ser efectuados y documentados en estricta observancia a los términos del contrato. La administración de reclamaciones, eso sí es. Yo no me puedo poner de acuerdo con el contratista. Y ya definitivamente no llega a un acuerdo, procedo a llamar al sistema de gestión de registro, conjunto específico de procesos, funciones de control y herramientas de automatización que se consolidan y combinan en un todo como parte del sistema de información para la dirección de proyectos, para poder guardar todos los registros del proyecto. Cuando dices, perdón, la reclamación es un ente gubernamental o lo está viendo dentro de una posición de la El organización. tribunal el contrato debe decir cómo, pero ahí tengo entendido que hay un organismo gubernamental que puede ayudar en ese tipo de cosas. Son tribunales especializados en Pues, cosas De hecho, la corporativas. Cámara de Comercio siempre De esas ellos, de ellos depende la llega tema todo del de... equilibrio. Lo que pasa con Telefónica y con Movistar. un juez. Un juez de arbitramiento. Pero eso es gobierno contra entidades. y pasó después a Pero- los fuertes superiores. Pero afortunadamente, desde el inicio del contrato para gobierno habían estipulado ese tema. Se llegaba a un acuerdo, se llegaba a un arbitramiento, entraron al tribunal, validaron las condiciones y efectivamente el gobierno tenía razón. Pero es que le han encontrado 3 veces, porque siempre lo votan y vuelve y lo gana el gobierno. Creo que sí, es un ente Y gubernamental. señores, Y esto ya llegó a la nación. Lo pueden extender a... ya pagamos la plata. porque les tocaba, pero igual si no devuelven la plata, ya decía el ministro, tenemos que guardarla a ver porque... No, Pero igual esa plática, así como entró otra vez al gobierno por lo menos Telefónica para el pago, para aporte de una capitalización para las pensiones. Como Telefónica, como el gobierno es dueño un 30%, que era 51-49. 51 Telefónica, 49 gobierno. Pero con la inclusión de Movistar, entonces eso quedó con mayor participación. Al final tenemos cerrar las adquisiciones del proyecto. Es el último proceso.
Terminar todos los aspectos sueltos o pendientes del contrato. Pueden haber 6 preguntas sobre este tópico. El cierre contractual se hace cuando un contrato termina o cuando un contrato ha terminado antes de que el trabajo haya sido pagado. Todos los proyectos deben ser cerrados sin importar las circunstancias bajo las cuales haya sido cancelado o completado. El cierre provee valor a la organización y al cliente terminado bajo ninguna circunstancia. El examen pregunta por las diferencias entre cierre administrativo y cierre contractual. Las respuestas son: cierre contractual, obviamente. Primero, todos los contratos debían ser cerrados antes de que el proyecto se cierre. Al final del contrato, las actividades son auditoría de compras. Auditoría, no, de una vez. Auditoría de compras es las lecciones aprendidas. Cierre administrativo del contrato, luego cierre administrativo del proyecto cuando este esté completo. El cierre administrativo se hace al final de la fase, luego al final del proyecto. El cierre contractual se hace una sola vez al finalizar el contrato. El cierre administrativo usa el término lección aprendida y cierre contractual usa el término auditoría. El cierre contractual requiere más documentación que el cierre administrativo. El administrativo es lección learning. El administrativo se hace el administrativo del proyecto. Y para poder cerrar administrativamente el proyecto, ante la PMO y todo, tengo que cerrar los contratos. Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas y auditoría. Cierro contratos. ¿Cómo se cierra? El mismo contrato dice como, claro, con el pago de las y cierro en compras y cierro en compras la orden de compras. Si me sobra, la cobran todas, se cierra automáticamente. Si quedó abierta, pues se puede vencer. O puedo indicarle, hasta aquí llegamos, señores, completenme la orden y no se ejecuta más la plata. Y pues uno queda tranquilo de que el otro no vaya a facturar. Por somos tan especialistas en de la orden de compra y quiera hay que factura cuando quiera. Que nuestros proveedores sean juiciosos y uno les permita facturar, pero ellos pueden facturar y cobrar. Porque no exigimos una hoja de entrada como en otros lados, una hoja, por ejemplo. Pero igual la factura para Claro, pero decide ya- si sí o si no. Sí, pero ya. Si la prueba o la Sí. O sea, primero ya la introdujo. En realidad, obviamente te toca como aprobar negar. Pero lo otro que si el monto es Pero chiquito. si yo no hay estoy unas y que está no otra rechazan. persona y va y Sí. acepta, por eso. Pero puede suceder, o sea, Estamos Hay caída, pues o simplemente hay gente, yo soy fastidiosa, yo te pongo una factura y llevo un registro en Excel con Sí, el número de no, la factura, el debería monto, ser. fecha apretada. Es más, ya yo tengo ahí registrado que le mandé al proveedor a facturar tal monto. Pero hay gente que sobre todo el que maneja mucho, yo no manejo tanta factura. Se hace, y bueno, ya el financiero verá el cargo. Ahí hay Sí, no. caída. bueno. Auditoría de la adquisición, entonces es una revisión estructural del proceso de adquisiciones, desde el proceso de planeación del proyecto hasta el proceso de control de las adquisiciones. Identificar los éxitos y los fracasos, o sea, que merecen ser reconocidos en la preparación o administración. Ya vimos negociación de adquisiciones y ya vimos sistema de ingresos. Al final, ¿qué tengo? Las adquisiciones cerradas. Y actualizo activos de procesos de organización como cuáles, archivos de la adjudicación, aceptación finales y documentos. Y vamos con de la pregunta. Ahí, bueno, no lo escuché. No sé, un entorno de caos, como se presenta. Entregable. Hagan de cuenta que ya con el contrato se comparte del equipo que está en tablas. Y tiene que haber controles de calidad. Tan pronto el proveedor llegue con el entregable,
el entregable tiene que ser aceptado para entrar a control de calidad, para que sea validado y después a validación del alcance aceptado. Igual tiene que cumplir con el proceso de control. Igual también tiene que cumplir con los procesos. Lo único que estoy haciendo es que no es in-house, sino a través de un tercero. Y por eso el control es importante. Que validar que estén haciendo y que estén alineados con el desarrollo. ¿Cuál es una parte? También su aprobación. El takeaway, reconocer los diferentes tipos de contentes, háganse en ese cuadrito está en el libro que obtengan y ahí está desglosado cada uno de los contratos. Apréndanselo bien. Identificar quién tiene el riesgo de acuerdo al tipo de el libro, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell. ¿Conocen a Maxwell, a John Maxwell? Follow them and people will follow you. Y revisa los procesos de compras de tu organización e identifica a los interesados claves de él. Y nuestra frase, true leaders don't create followers, they create more leaders. Eso, en una de las 21 frases de este libro es que un verdadero líder está preocupado por desarrollar más líderes que por tener más seguidores. Formar. Puede motivar, todo, pero no es líder hasta que no comience esas 21 frases. El jefe Recomendado. ideal. El jefe ideal. Me da la duda si Maxwell es el mismo de digo el libro. Bueno, listo, voy a parar aquí las 2 horas.